Así como dice Génesis, Adán conoció a su mujer Eva y Eva concibió. Ese principio de conocimiento tiene que ver con algo empírico, con algo experimental. De la única manera que nosotros podamos concebir es tener un conocimiento profundo de Dios. Más que saber de Dios, conocer a Dios. Tenemos que conocerle, acercarnos. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración, Amén. de la meditación. A veces la oración se convierte en algo religioso. Cuando servimos al Señor humanamente, a todo esto, cuando justamente ministré el otro día, hablé un poquito de eso, porque hay formas, por ejemplo, que el hombre inventa o se habilita o se asidúa a servir a Dios a su manera. Y, y eso es muy cómodo para nosotros. Y aquí no funciona, aquí lo que funciona es a la manera de Dios, porque humanamente servimos al Señor, hay una comunión humanamente con Dios, humanamente. Hay gente que adora a Dios humanamente, canta a Dios humanamente, se predica a Dios humanamente, y hay iglesias enteras humanizadas porque no se busca a Dios. Amén. Entonces, hay una inspiración, pero no es una inspiración del espíritu, es una inspiración humana. ¿Por qué? Porque desde lunes a domingo nos humanizamos, pues nosotros, cuando digo nosotros, todos nosotros venimos de un mundo humanizado, pues si somos humanos. Amén. Entonces, cuando nacemos de nuevo, tenemos que inclinar la balanza a las cosas que son del espíritu, tenemos que crecer en el espíritu ahora. Y ahí está la lucha o la batalla para algunos, para otros no, para otros no. Es una lucha buscar a Dios, pues es un motivo de gozo, Amén. un motivo de Alegría. gloria. Y esa es la idea. Ahora, Alegría. cuando tú te cansas cuando tu fe está basada en la religiosidad, en la información. Terminas cansado. ¿Ah? Años escuchando lo mismo, años y tras años escuchando lo mismo y nunca experimentas a Dios. Siempre estás basado en la información y buscando el sermón más hermoso porque humanamente lo recepciono y suena lindo. Y eso no sirve, no sirve. Aquí lo que sirve es conocer a Dios. Tengo que buscar a Dios. Tengo que Amén. apartar un tiempo para Dios, buscar a Dios. Yo se lo digo, y ahí está mi Dios. Yo soy un tipo que a las 2, 3 de la mañana yo estoy llorando un rato. Porque busco a Amén. Dios ahora porque me gusta, porque estoy en el silencio y estoy experimentando acercarme a Dios. Ahora no es a mi manera, sino que yo le pido a Dios que Él se me acerque y me enseñe a acercarme a Él. Que Amén. me oriente, que me muestre la ruta. ¿Cuál es la dirección? O que se acerque Él, pero yo quiero experimentar su presencia. Amén. Porque lo demás pasa a ser solamente una agenda y eso no es muy provechoso. Porque terminas cansado, agotado, todos los días lo mismo, otra vez viene el horario de la reunión, del culto, y te cansas. La Biblia habla que el hombre se cansa, porque no experimentas a Dios, sabes de Dios, pero no conoces a Dios. Eso le pasaba, hermanos amados, eso le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se jactaba, sobre todo los fariseos, se jactaban por tener al Dios verdadero, Amén. pero no experimentaban al Dios viviente. Entonces yo puedo tener conocimiento del Dios verdadero que me muestra la Escritura,
pero quedo en el mero conocimiento del Dios verdadero, pero no experimento al Dios viviente de las Escrituras. ¿Sí? Amén. Es así. Es un consejo, una orientación. No lo estoy sacudiendo, pero yo quiero que reflexionemos de repente. ¿Sí? Amén. Sí, yo creo que sí, es bueno. Es bueno. Es bueno, ¿cierto? Buscar a Dios de más cerca. Amén. Amén, me Amén. dice aquí mi hermana. Amén. Amén, amén. ¿Sí? Es que es amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos permite, Señor, Sí, Señor Jesús. acercarnos hacia el trono de la gracia. Sí, Dios. Y gracias porque nos permite, Señor, invocar el nombre de Jesús. Ya eso para cada uno de nosotros, Señor, es un honor, es un privilegio, el nombre de Jesús. Así también, Padre, como escudriñamos tu palabra y como te has revelado, Señor, a los ministros a través de tu palabra, a Job en especial en esta hora, Señor, cuando le has dicho, envié mi palabra y los sané. Señor, en esta hora es tu palabra la que es escudriñada, tu palabra es poderosa, Amén. tu palabra es la que va a trascender, tu palabra es eterna, todo pasará, mas tu palabra no pasará. Amén. No pasará. Amén. Por ello, Padre, enséñanos a anclarnos en tu palabra. Amén. Señor, queremos que tú nos hables en esta hora Amén, sí, Señor. para crecer, para subir de Sí, nivel Señor. espiritual, para Sí, madurar en las cosas del Señor. Que no Amén, sí, sea Señor. un mero estudio más, sino que realmente puedas remover nuestros cimientos espirituales y edificar realmente tu Amén. morada en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido, Gloria Padre. a ti, Jesús. Amén, sí, Señor. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Bien. Oye, yo ya había empezado ya, yo ya me había inspirado. Amén. ¿Y el ¿cómo se llama? 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. A todo esto, yo sé que ustedes de repente anotan, pero estos estudios quedan grabados, ¿ah? Y después los pueden repasar. A todo esto yo les insto a que puedan oír el mensaje, la predicación del día que estuvimos en Mafil. Un mensaje, yo creo que hasta a mí me sorprende Dios a veces. Y de hecho, Pero no sale, no sale, no sale. ¿Mm? el Ya, primero que ya. subí. Ya, Sí, es mi DJ, ese es mi DJ el que habló ahí. ya, listo. Oye, todo esto, Alexis, ¿está bien? Estudiando, estudiando. Sí, lo Le ha sé. ido bien, gracias a Dios. Le ha ido bien. Le da mi saludo cuando lo ve. ¿Bien? Sí. Bien, 1 Corintios 15, 45 al 49. Si gustas, no lo voy a leer porque son versículos que tenemos aquí de memoria, pero sí voy a hablar un poquito de eso. Bien, allí nos habla del primer hombre, que el primer hombre es de la tierra y el segundo es del cielo. El primer hombre es de la tierra, porque no habla del primer Adán, nos habla del primer Adán, de ese Adán que fue creado en Génesis capítulo 2, verso 7. Bien, cuando Dios dijo, hagámonos al hombre desde el polvo de la tierra, y luego sopló en él aliento de vida, y el hombre fue un ser, un alma viviente, un ser viviente. Bien, el alma era el factor entre que jugaba para las dos dimensiones, el alma tanto para la dimensión terrestre, terrenal, y también espiritual, porque el hombre era un alma viviente, ¿bien? Entonces, cuando el hombre quiebra los principios de Dios, entonces se borra la dimensión espiritual y queda la terrestre. Por eso dice Pablo aquí, el primer hombre es de la tierra. Es terrestre, es terrenal.
cuando el hombre pierde la dimensión del espíritu, entonces el hombre cae en la cárcel de los 5 sentidos. Amén. 5 sentidos, ¿cierto? El tacto, el olor, el oír, el gustar, Justo. ¿sí? Bien, esos son los 5 sentidos. Entonces el hombre, desde que nace, comienza todo un desarrollo de los 5 sentidos y comienza a succionar toda una cultura desde que tiene conocimiento de su niñez y comienza a desarrollar todo aquello en su vida. Por eso, si alguien le pregunta alguna vez, ¿te acuerdas cuando tenía 5 años? Hay gente increíble, ¿se acuerda cuando era chiquitito? De cosas, ¿cierto? Y hay otros que no se acuerdan. Pero es así, ¿cierto? ¿Es así o no, hermana Claudia? Amén. Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que es cultura? Cultura es todo el conocimiento que yo puedo extraer y succionar para mi mente. Entonces yo soy un hombre culturizado de acuerdo a mi contexto de vida. El que nació en el campo, se crió en el campo, tiene una cultura de campo. El que nació en la ciudad tiene una cultura de ciudad, una cultura urbana, si se quiere, ¿bien? Y así cada uno tiene su propia experiencia en base a la cultura que vivió. Entonces, cultura es todo lo que yo succiono. Pablo lo dijo de otra manera. Yo estimo por basura esa cultura. Porque para nada aprovecha. Amén. Entonces, lo que está diciendo Pablo, que los 5 sentidos fueron muy bien aprovechados por el Dios de este siglo, Satanás. Porque por la vista, ¿cierto? Por la vista, la primera tentación fue por la vista. Bien. Y así sucesivamente los 5 sentidos fueron la herramienta muy eficaz que el enemigo siempre hasta el día de hoy, para él ha sido muy eficaz. Los 5 sentidos. Entonces para nosotros es un conflicto de naturalezas, porque nosotros por naturaleza somos pecadores. ¿Qué significa por naturaleza? Cuando yo digo por naturaleza, o cuando la Escritura dice que por naturaleza somos pecadores, por cuanto todos pecaron, dice, ¿cierto? Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque somos una máquina de pecado. Nosotros no planificamos ni ideamos pecar, sino que nace de nuestro más recóndita personalidad, nace el pecado, porque somos por naturaleza, por esencia, por composición, por sustancia, pecado. Amén. El apóstol me parece que dice, yo he nacido en pecado. Amén. Nada que hacer. Pero este hombre primero que dice 1 Corintios, el primer hombre es de la tierra. ¿Por qué es de la tierra? Porque fue creado. Diga conmigo, porque fue creado. Creado. Fue creado. Claro. Pero dice allí también que el segundo es del cielo. Ya no es el primer Adán, sino el postrer Adán. Amén. ¿Quién es el postrer Adán? Es aquel que nació en el pesebre, allí en Belén, creció, fue adolescente, como cualquier hombre, porque estamos hablando de Jesucristo, hombre, así le llama la Escritura, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Amén. Amén. Bien. La gran diferencia es que este postrer Adán no fue creado. No. Mire qué interesante lo que estoy diciendo, porque para algunas sectas
Él fue creado. Pero no es así. La Escritura dice que por Él todas las cosas fueron hechas. Amén. Justicia. Todas las cosas que fueron hechas, si no hubiese sido por Él, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Amén. Y todas las cosas más encima en Él subsisten. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, este postrer Adán no fue creado de la tierra, no fue creado del polvo. Él vino de arriba. Amén. Porque fue engendrado por el Espíritu. Sí. Amén. Él fue engendrado. Diga conmigo, Él fue engendrado. Él fue engendrado. Eso lo sabemos, ¿cierto? Amén. Vino el Espíritu sobre María. Amén. Y Él fue engendrado. El verbo fue hecho carne. La palabra fue hecho carne. Hermanos Amén. amados, miren lo que voy a decir. Voy a hablar un poquito de cristología aquí. Cristo es la palabra. Él es el verbo. Amén. 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 Cuando yo digo que Cristo es el verbo, estoy diciendo de que Él es 100% Dios en calidad. Amén. En deidad. En Amén. calidad. Pero no 100% en cantidad. Amén. Porque solo es el verbo. La palabra. Él dice que se despojó De de sí mismo. ser igual a Dios. Amén. Hay que aferrarse, como cosa que aferrarse, ¿cierto? Sino que se despojó de sí mismo para Amén. tomar forma de siervo. Amén. 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 Sí, Señor. Amén. Es así, bien. Bien. Sígame, estoy en la introducción, sígame. Entonces, el verbo fue hecho carne, nació entre nosotros, vimos su gloria, dice un apóstol, vimos su gloria y palparon nuestras manos su cuerpo, su deidad. Entonces, todos los que vemos al verbo, vemos a Dios. Vemos a Dios porque Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Sí. Amén. Bien. Amén. Ahora bien, cuando Adán, el primer Adán, cae de la gracia, él no tenía el poder de seguir creando seres, pero sí engendrando. Adán tuvo hijos e hijas con Eva, muchos hijos y muchas hijas, dice Génesis. Bien, se habla de 3 con su nombre, Adán, o sea, Caín, Abel y Set. Pero el capítulo 5, el último versículo, si no me equivoco, dice que tuvieron muchos hijos y muchas hijas. ¿Ya? El punto es el siguiente, que todos los que nacieron post-Adán fueron engendrados en Adán. Tú y yo fuimos engendrados en Adán. Entonces hay una naturaleza adámica en nosotros. Y esa es la que nos insta al pecado, porque es una naturaleza que nace en desobediencia, nace con el principio quebrado de servir a Dios. Amén. Ahora bien, en Adán fuimos creados, pero en el postrer Adán, tú y yo, y esta es la gran noticia, que tú y yo hoy somos engendrados. Amén. Dice que fuimos renacidos Amén. por una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Amén. 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 Dígale, tuya, pues, hermana Claudia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Entonces, cuando dice una simiente incorruptible, está hablando de un gene divino, porque es una simiente, una semilla. Entonces la palabra
es una semilla. Y cuando yo digo semilla, cuando yo digo gene, cuando yo digo palabra, cuando yo digo verbo, estoy hablando del evangelio. Amén. Que Cristo es el evangelio y el evangelio es Cristo. Amén. Por eso cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Muchos no veían el evangelio, obvio que no. Porque el cuerpo de Jesús, ¿se acuerda que yo les dije que es como un velo? Amén. Hebreos capítulo 10, verso 20 lo dice, que el cuerpo de Jesús era un velo. Entonces cuando Pedro salta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe lo que estaba diciendo Pedro? Dejó de lado el conocimiento del Dios verdadero en base a todo el conocimiento cultural. Y ahora cuando dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, ya no sale de su mente, sino que nace del Espíritu la revelación. Amén. Por eso hay gente que sirve a Dios de aquí y otros de aquí, del Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. ¿Qué opina usted, hermano Luis Cabrera, de lo que está escuchando? ¿Qué opina usted? Tiene razón. La palabra tiene razón, Sí. ¿cierto? Porque mucho se basan más en, digamos, en la letra que en lo espiritual. Sí. Y la letra nunca va a ganarle a lo espiritual, porque lo espiritual es lo que nos lleva a Dios. Exacto, exactamente, hermano Luis, Mm. exactamente. Entonces, el primer hombre es de la tierra y ese hombre está introducido en la iglesia. Ah, y el segundo también, ese es del cielo. Eso dice 1 Corintios 15, del 45 al 49. Bien, el primer hombre, Adán, es de la tierra, el segundo viene de arriba, viene del cielo. Ese Amén. cuando vino acá no tocó la tierra, fue engendrado en el vientre. Amén. Amén. Oh, aleluya, Amén. aleluya. Porque ese no es Amén. terrestre, ese es celestial. Amén. Oh, señora, ya están comiendo mucha contundencia. Está Bien, buena la sustancia. aleluya, aleluya, aleluya. Bien, conectémonos. Yo no voy a leer citas para ganarle tiempo al tiempo. Tendríamos que haber empezado a las 8. La gran diferencia la encontramos justamente entre los apóstoles y el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre renacido por una simiente incorruptible, porque él tenía la revelación de Cristo. Amén. En Amén. cambio, los apóstoles, ellos conocieron al postrer Adán, pero el postrer Adán no tenía el poder de la conversión aún. Amén. Ah, ¿por qué? Amén. En un momento dado dice, se pone en pie y dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Que estén Ese día no se convirtió nadie porque no estaba el espíritu que convence y redarguye de pecado. Interesante, ¿eh? Sí, interesante. Entonces, esos discípulos conocieron al postrer Adán, pero el apóstol Pablo conoció al Cristo de la gloria. Amén. Entonces, en aquel tiempo, el único que tenía la mente activada por el Evangelio era el apóstol Pablo. Quiero que usted sepa
que después de la resurrección y de la ascensión de Cristo, no había nada. Las cartas del apóstol Pablo recién se dan a conocer el año 50 después de Cristo. Y usted podrá decirme, ¿y los evangelios? No, pues si los evangelios se escribieron en el año 90. ¿Me entiende? ¿Entiende lo que...? Amén. Por supuesto. Por ejemplo, Juan, el evangelio de Juan, que anduvo con Jesús, se escribe el año 90. El Apocalipsis se escribe el año 96, casi el año 100 de nuestra era. En la isla de Patmos. Entonces, uno de los más antiguitos era el libro justamente de los Corintios y de Gálatas, años 50, 53. Por eso lo primero que Pablo le dice a los Gálatas, lo vamos a leer aquí. Ya este es un texto ya familiarizado. Dice, oh Gálatas insensatos. Estoy leyendo el verso 1 del capítulo 3 de Gálatas. Sí, sí dice eso. Oh, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Cuando le dices a la verdad, le está diciendo a la revelación. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sabe lo que activa la fe? El oír. Por eso el Evangelio, en ese tiempo y hasta el día de hoy, el principio de la evangelización tiene que ser proclamada. Sí. La gente tiene que oír el Evangelio, porque el Evangelio no es escritural, el Evangelio es oral. Por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Bien? Entonces los Gálatas, oiga, estamos hablando de los Gálatas, pues no estamos hablando de los hebreos, estamos hablando de los Gálatas. ¿Quién eran los Gálatas? Eran griegos, pues. Era gente que habitaba en Galacia. No son hebreos, no son israelitas. Ellos ya habían sido evangelizados. ¿Sí o no? Claro, pues, no son israelitas. Entonces, estos hermanitos fueron nuevamente, como les dice el apóstol Pablo, ¿quién los fascinó? ¿Quién los engrupió? ¿Qué les dieron a ustedes? ¿Ah? Para no obedecer a la revelación. ¿Ah? Tan necios soy, les dicen necio. Oye, qué fuerte el apóstol, ¿ah? Qué necio. Habiendo comenzado por el espíritu, o sea, por la fe, porque la fe activa el espíritu del hombre. Oye, ahora vas a acabar otra vez en la carne, en la información. Estoy leyendo el verso 3. Bien. Bien, sigamos adelante. ¿Alguna pregunta? Bien, ¿estamos claritos? En Gálatas capítulo 2, el verso 6 y 7, no lo voy a leer, sino que vamos a ir al bosquejo. Dice que el evangelio de la incircuncisión y también de la circuncisión nos presentan dos evangelios. ¿Sabía usted que la Biblia les presenta dos evangelios? ¿Cuántos sabían que la Biblia tenía dos evangelios? ¿Cómo vamos a tener dos evangelios? El evangelio uno solo. Pero Pablo nos habla de dos evangelios. El capítulo 2, voy a leer porque así este hermano está inventando. 267. 267. El capítulo 267 de Gálatas dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, Pablo está hablando de los discípulos que anduvieron con Jesús, lo que hayan sido en otro tiempo, en el tiempo del postrer Adán. Nada me importa, dice.
Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, dice Pablo, como vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Sí? Entonces hay dos evangelios. Pablo está mostrando dos evangelios. ¿Por qué? Porque Pablo conoció los dos evangelios, po. El evangelio de la ley y el evangelio de la gracia. ¿Sí? Entonces Pablo dice, ya terminó el evangelio de la ley con el cordero de la expiación en la cruz, porque para los judíos Cristo venía a ser el cordero inmolado que expiaría los pecados del pueblo de Israel, siendo crucificado en la cruz. Y para nosotros los gentiles, Cristo venía a ser para nosotros el Cordero de Dios, pero como redentor en la cruz, como el comprador de nuestra esclavitud. Para nosotros es el redentor, es el Cordero redentor. Para los judíos sería el Cordero de la expiación. ¿Cuál es la diferencia entre expiación y redención? Expiación es cubrir el pecado. Amén. Pero redención es comprar al esclavo. Amén. Esas son las diferencias. Gálatas 1, del 6 al 9, Pablo nos habla diciendo así: si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, sea maldito. Maldito. Bueno, ¿con cuál evangelio entonces nos quedamos? Con el evangelio de la revelación, por hermano. Amén. El evangelio del apóstol Pablo, po. ¿Ah? 1 Timoteo 1:3 dice, para que no enseñen diferente doctrina, para que no enseñen otro evangelio, tenemos que estar firme en lo que hemos oído y creído. ¿Sabía usted que en el capítulo, el Señor me está, en el capítulo 6, verso 5 de Hechos, allí la iglesia aparta gente para el diaconado? Allí se aparta Esteban y varios más, entre ellos un tal Nicolás. Bien. ¿Sabía usted que al pasar el tiempo, y no mucho tiempo, estamos hablando, Hechos se escribe en el año 33, habían pasado como 40, 50 años, este tal Nicolás se aparta de la doctrina e inserta una doctrina diferente en la ciudad de Éfeso y Pérgamo? Y no sé si ustedes han leído allí en Apocalipsis 2, versos 6 y 7, donde Juan dice que este líder que era de la iglesia fue tal su desviación que levanta una nueva doctrina llamada la doctrina de los Nicolaitas. Fuerte, ¿eh? Entonces hubo gente que se desvió de la gracia. Y eran líderes de la iglesia primitiva. Bien, y hicieron daño. Por eso Pablo dice allí en 1 Timoteo 1:3, dice, para que no enseñen diferente doctrina, ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo. Si alguno predica otro Jesús, le dice en 2 Corintios 11, 4, 5, si alguien predica otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, sea maldito. ¿Bien? Voy a ir concluyendo. Entonces es necesario estar activo en nuestro espíritu, porque la información le va a cansar, hermano, hermana, te vas a cansar, los años te van a
golpear fuerte porque no estás motivado en el Señor, porque tu lucha ha sido humanizada. Amén. Entonces necesitamos tener la mente activa. ¿Cómo la activo? Acércate a Dios, busca a Dios. Amén. Que la pereza no se entrone en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma. Romanos 4:7 dice que esta gente que tiene el entendimiento alumbrado por el Espíritu, que entiende las cosas que son del Espíritu, Romanos 4:7 dice que llaman las cosas que no son como si fuesen. Amén. Vivimos en un mundo espiritual. Para nosotros estamos más conscientes de lo espiritual que de lo natural, porque nosotros no somos de la tierra, somos renacidos de aquel que viene de arriba. Amén. Amén. Somos pasajeros. Segundo libro de Corintios, capítulo 8, verso 9, nos dice que él se llama rico en medio de la necesidad. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo podemos adorar y cantar a Dios en medio de la necesidad? Romanos 5:17 nos dice que ahora reinamos nosotros en vida. Somos Amén. reyes y sacerdotes. Sacerdotes dentro del templo, porque sacerdote significa el que acerca a Dios. ¿Y por qué Amén. reyes? Porque fuera del templo, fuera de la iglesia, fuera del templo, nosotros tenemos que gobernar. No va a venir un mundano y nos va a hablar y nos da vuelta. No puede ser. Joel 3:10 dice que nosotros confesamos fortaleza en nuestra debilidad. Cuando soy débil, dice Joel, entonces soy fuerte. Amén. Efesios 3:10 nos habla de la multiforme sabiduría y de la gracia en la cual tiene que estar activada en nuestro espíritu. Romanos 16:25 nos habla que debemos tener tal revelación de Cristo que nuestro ministerio, nuestro llamado está siempre latente, tangente en la búsqueda de su presencia. Amén. El evangelio de la revelación activa la mente espiritual. Amén. Tenemos la mente de Cristo, no la mente adámica. Tenemos la mente de Cristo, dice Pablo en Romanos. 1 Corintios 3:10 dice Pablo, yo puse el fundamento, la revelación, y otro la edificación. En otras palabras, Pablo dice, en otros textos dice, yo sembré, Apolos regó, y otro es el que da el crecimiento, Dios. Amén. Dios da el crecimiento. Bien. Entonces, el evangelio, este evangelio de la revelación, ¿sabe? Para tener revelación hay que estar constantemente buscando a Dios. Amén. Si no, vamos a caer en la información. ¿Podemos servir a Dios en base a la información? Sí, porque tenemos conocimiento del Dios verdadero, pero no del Dios vivo. Amén. Amén. Eso pasó con los fariseos. Eso pasó con el pueblo de Israel. Tenían conocimiento del Dios creador, pero la vivencia no estaba. Bien. Pablo en Efesios 1:17 nos dice que oremos cada día para que Él nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Porque necesitamos estar activos, o si no nos vamos a cansar. Ya estoy chato con los cultos, ya estoy chato todos los domingos, estoy chato que todos los martes, estoy chato. ¿Por qué? Porque tú no has conocido a Dios, tú solamente has crecido en el conocimiento de Dios, sabes harto de Dios, pero no conoces a Dios. Tú puedes dar una charla, una cátedra basado en el conocimiento, pero puedes tener un simple testimonio de tu vivencia con Dios.
Amén. Y eso hace la gran diferencia. Yo no necesito conocer más, yo necesito experimentar más. Y eso demanda de mí Amén. una acción, buscarle. Tengo que mentalizarme, negarme a mí mismo, abnegarme y sujetar mi alma. Por eso ahora es el espíritu el que tiene que gobernar tu alma. No tu alma, tu espíritu. Si tu alma gobierna el espíritu, estás en lo informativo. Pero si el espíritu gobierna tu alma, estás en lo revelativo. Porque Adán era un alma viviente y estaba fuera del conocimiento de Dios. En cambio, ahora somos gente del espíritu. Bien. Podría dar varias citas más. Muchas citas. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Textos que ya los sabemos de memoria, 1 Corintios 2:14. ¿Y por qué no las percibe? Porque eres natural, po. Eres natural. Oye, si para ganarse un toque de Dios, la mujer con flujo de sangre tuvo que estirar la mano, po. ¿Y tú y yo? ¿Qué hacemos? Entonces, ese es el punto. Hay varias citas que tengo acá, pero no quiero marearlo con las citas. No. Bien. Conocimiento sensorial y conocimiento revelativo es la gran diferencia. No podemos servir a Dios basado en lo terreno. En lo terreno hay iglesias que funcionan en la organización, en su función, en posiciones piramidales, posiciones. Yo soy aquí, yo ahora estoy aquí, yo soy obispo primero, obispo segundo, obispo tercero, como en el regimiento, sargento primero, sargento segundo. La cosa no es así en el cuerpo de Cristo. Las funciones ministeriales son transversales, no son piramidales. Bien, no son organizacionales. Somos un organismo vivo, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. ¿Amén? Somos Amén. un cuerpo, somos un cuerpo, somos un cuerpo. Cuando Dios le dijo a Moisés que fueran del faraón, le dijo que le dijera lo siguiente, que Dios había dicho que dejara ir a su hijo primogénito. ¿Por qué? Porque Dios no ve a un pueblo de muchedumbre, Dios nos ve corporativamente. Dice que nos ve como un solo hombre. Amén. A todos. Bien. Entonces es necesario buscar a Dios de más cerquita, de más cerquita, de más cerquita. Amén. Amén. Bien. Sin evangelio no hay entrada al reino de Dios. Porque si predicamos Amén. de una manera informativa, es difícil que haya un nuevo nacimiento, porque un nuevo nacimiento solo puede ser a través del evangelio revelativo, un evangelio oral, donde ministremos al Cristo de la gloria, al Cristo vivo, al Dios viviente. Él es Él quien tiene que movernos. Vamos a terminar cansados, muy cansados. Bien. No quiero profundizar más porque ha avanzado la hora ya. Yo quiero que Benjamín, corte si está grabando, yo quiero hacer algunas preguntas, ¿bien?